En contacto. Así es, buenas tardes Luis, bienvenido una vez más al programa Tu Voz en la Radio para compartirle a toda nuestra audiencia el reporte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Buenas tardes Nora y buenas tardes a todas las personas que están conectadas a radiocomunidad.com. Ya por acá estamos prevenidos al bate para el reporte informativo del acontecer del mejor entretenimiento del mundo. Así es, adelante Luis, por favor. Bueno, el reporte de esta semana quisiera hablar un poco de lo que será la participación de los venezolanos en esta última semana de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Todavía seguimos muy emocionados, estamos emocionados con todo lo que ha pasado esta semana en los Juegos Olímpicos y la actuación de los venezolanos. El viernes con la actuación de los venezolanos en la halterofilia, sábado con Daniel Ders en BMX y el domingo con Yulimar Rojas en lo que fue salto triple y ese récord mundial que terminó alcanzando. Ahora estamos preparándonos para ver la actuación de los venezolanos en distintas disciplinas. Por ejemplo, ya para mañana tendremos nuevamente actuación de venezolanos, porque la criolla Paola Pérez estará compitiendo este miércoles en los 10 kilómetros de la prueba de aguas abiertas, en lo que será ya su segunda incursión en unos Juegos Olímpicos. Recordemos que esta tachirense clasificó a Tokio luego de ubicarse en el puesto 17 en los 10 kilómetros femeninos del preolímpico de aguas abiertas que se realizó el pasado 18 de junio en Setúbal, en Portugal, hace poco que terminó consiguiendo su clasificación a los Juegos Olímpicos. Y de esta misma venezolana, Paola Pérez, recordamos, hace 2 años, en 2019, que sufrió una hipotermia en un torneo que estuvo participando en Perú, en los Juegos Panamericanos, donde no estaba usando el traje adecuado para estas competencias y terminó sufriendo una hipotermia. Bueno, ya se ha logrado recuperar, ya en junio logró clasificarse a estos Juegos Olímpicos y ya mañana vamos a estar viendo lo que será su actuación en esos 10 kilómetros de aguas abiertas. Esperemos que esta venezolana pueda conseguir una gran actuación, que como lo hemos venido resaltando estas últimas semanas, con el simple hecho de estos criollos llegar acá a los Juegos Olímpicos es una victoria. Y de victoria que estamos hablando, vamos a tener también una actuación de una venezolana que ya consiguió una victoria esta semana y lo va a terminar de ratificar el próximo jueves 5 de agosto. Estamos hablando de la criolla Robeylis Peinado, que el jueves a las 6:20 de la mañana, hora de Venezuela, estará participando en lo que es el salto con garrocha femenino. Robeylis actualmente está en el 8º lugar del ranking mundial de esta competición y recordemos que ella había perdido, no pudo disputar lo que fueron los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 por una lesión y ya está inscrita en esta oportunidad entre las mejores del mundo. Ya logró su clasificación esta semana a la gran final de garrocha femenino, terminó alcanzando lo que fue la altura mínima de clasificación y esta semana la vamos a poder ver y vamos a tratar de seguir toda su actuación el día jueves tempranito. Sabemos que es una de las criollas que también puede alcanzar una medalla en estos Juegos Olímpicos. Ya casi que tiene asegurado el diploma olímpico, solo falta que se pueda meter en el podio y regalarnos otra alegría como lo han venido haciendo muchos venezolanos en estos Juegos Tokio 2020. Para resaltar un poco de lo que ha sido la actuación de la criolla Robeylis Peinado, en 2015, recuerdo que estaba yo estudiando todavía en la universidad, fuimos a ver una competencia donde ella estaba participando en el Polideportivo Máximo Viloria, se queda en el centro de acá de la ciudad de Barquisimeto. Ella estaba todavía en la categoría juvenil. En aquella oportunidad ella rebasó el listón de altura de 4.60 metros. En ese momento era récord nacional femenino absoluto y había asegurado su cupo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se iban a estar celebrando el año siguiente, en 2016. Y luego, en 2018, tuvo su mejor actuación en unos Juegos Suramericanos
que en aquella oportunidad fueron realizados en Cochabamba, en Bolivia. En aquella ocasión ella terminó elevando ese listón porque terminó saltando 4.70 metros y se trajo para Venezuela la medalla de oro y ya había asegurado lo que era su pasaporte a Tokio 2020 gracias a esa gran actuación en los Juegos Suramericanos. Y bueno, ya estos van a ser sus segundos Juegos Olímpicos. Como estaba resaltando, había clasificado a los Juegos de Río de Janeiro en 2016, se lesionó la pértiga en uno de los entrenamientos que estaba realizando, se rompió y la muñeca, se terminó fracturando la muñeca. Recordemos, en aquella oportunidad ella se quedó hasta el final de los Juegos Olímpicos apoyando a todos sus compañeros y bueno, ya se ha logrado recomponer de toda esa situación y la vamos a ver el día jueves tratando de dejar el listón, el nombre del país muy en alto. Y otros de los venezolanos que vamos a estar viendo esta semana con su actuación será al kata Antonio Díaz, quien fue el abanderado en la ceremonia de apertura de Venezuela junto a Karen León, que terminó también siendo la abanderada porque Yulimar no logró llegar a tiempo. Bueno, el Cata Díaz con sus 41 años, nada más y nada menos que tiene registrado 8 podios en el Campeonato Mundial de Karate y tiene el récord de 22 medallas panamericanas en kata durante toda su carrera, que ha sido muy gloriosa. Y también tiene un récord Guinness, el venezolano Cata Díaz, Antonio Díaz, tiene el récord Guinness de la mayoría de las medallas ganadas en los campeonatos del mundo, luego de todas las conseguidas en Belgrado en 2010 y en París 2012. Y él, que ya estuvo anunciando que serán está disputando uno de sus últimos torneos en lo que es el kata masculino, que está programado para este viernes 6 de agosto en lo que será el histórico Nippon Budokan. Ahí estaremos viendo la actuación del Cata Díaz, que sabemos que es uno de los criollos que puede traerse una medalla para Venezuela y seguir ese triunfo de la delegación criolla en los que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto es un poco de lo que ha sido la actuación de los venezolanos y de lo que será la actuación esta semana de los venezolanos en los Juegos Olímpicos. Quisiera también resaltar algunas informaciones importantes que se han dado últimamente en estos Juegos Olímpicos, comenzando por resaltar la final del fútbol masculino, que ya quedó definida. España estará disputando la gran final ante Brasil. España derrotó 1-0 en prórroga al anfitrión, a Japón, y bueno, Brasil terminó superando a México en los penales, luego que habían empatado a 0 goles. México y Japón estarán disputando lo que será la medalla de bronce, y España y Brasil, estarán disputando lo que será la gran final de este torneo olímpico. Brasil, que cuenta en sus filas con jugadores de talla mundial, son Richarlison, Dani Alves y compañía. Recordemos que en estas selecciones de fútbol está integrada por jugadores de la categoría sub-23, más 3 jugadores pasados de los 23 años, y entre estos está Dani Alves por Brasil. Y por España, que también estará disputando la gran final, está una de sus máximas estrellas, que es Marco Asensio, quien fue que anotó el gol para darle la clasificación a España, y está Pedri, un jugador del Fútbol Club Barcelona. Entre otras de las informaciones, eso es en fútbol. En baloncesto, también todos los portales informativos han estado resaltando lo que fue la victoria de Australia, quien terminó apaleando a la selección de Argentina 97-59, y ya está en la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora Australia se estará enfrentando a Estados Unidos, mientras que Eslovenia se verá las caras ante Francia. Sin duda que son una de las mejores selecciones del mundo actualmente. No hubo ninguna sorpresa. Eslovenia, liderada por Luka Doncic, ya habíamos visto la actuación de Eslovenia frente a Venezuela en lo que fue el preolímpico, y Francia, que siempre terminando dando pelea
en lo que son los torneos de baloncesto mundial. Y bueno, lo que me pareció muy interesante en el juego entre Argentina y Australia es que Scola, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol argentino, anunció su retiro para la selección de Argentina, que iban a ser sus últimos partidos con la selección de Argentina. Y bueno, ya cuando el partido estaba por finalizar, ya lo habían sacado, y todo el mundo en lo que fue ese recinto deportivo, todos los jugadores que estaban, las delegaciones, se pusieron de pie para aplaudirlo a un jugador que ha tenido una carrera brillante en lo que ha sido el baloncesto mundial, en la NBA, con la selección argentina, y bueno, todavía sigue dando de qué hablar este argentino. Y bueno, para cerrar con otra de las noticias positivas del día de hoy, Simone Biles, que estuvimos resaltándola en varias oportunidades la semana pasada, que se había retirado de lo que ha sido la competición de la gimnasia olímpica en estos Juegos Olímpicos, volvió luego de ese periodo, de esa depresión, de esa ansiedad que finalmente había sufrido en estos torneos de gimnasia. Tiene toda la atención puesta sobre ella, una muchacha de 24 años que en los Juegos Olímpicos pasados ganó 5 medallas, 4 de ellas de oro, y todos estaban pendientes de cómo iba a ser su participación. Eso la terminó afectando, y bueno, pero ya se terminó reponiendo, ganó medalla de bronce y medalla de oro, que quiero resaltar eso también, ganó la gimnasta china Wang Chengchen, quien tiene apenas 16 años, ganó esa medalla de oro, y fue seguida por su compañera también de la delegación chilena, y eso me parece muy impresionante, que las jóvenes están dando de qué hablar, los jóvenes y las jóvenes en estos Juegos Olímpicos. El otro día estábamos viendo en el skateboarding que la representante de la delegación de Japón con 13 años quedó campeona. Ahora la representante de la delegación de China en la gimnasia quedó campeona. El otro día en gimnasia masculina un muchacho con 20 años también quedó campeón, y también los más mayores como Cata Díaz, que estarán disputando sus últimos Juegos Olímpicos, sus únicos Juegos Olímpicos, ya que recordemos que el karate fue incursionado en estos Juegos Olímpicos por primera vez, entonces serán los primeros y los últimos Juegos Olímpicos que estará participando, y esperemos que pueda traer una medalla de oro. Y bueno, también otra de las personas mayores que tenemos, o de los deportistas mayores que tenemos representando a la delegación venezolana en estos Juegos Olímpicos, que es Daniel Derz, con 36 años, también sigue dando de qué hablar. Así que han sido unos Juegos Olímpicos espectaculares, desde los más jóvenes hasta los más mayores de las distintas delegaciones en estos Juegos Olímpicos han estado dando de qué hablar. Y saltar rápidamente cómo está el medallero de estos Juegos Olímpicos. China está en el primer lugar con 32 medallas de oro, ya dejó muy atrás a lo que es Estados Unidos y Japón. Estados Unidos tiene 24 medallas de oro, 33 en total, son los que tienen más medallas en total, pero están en la segunda posición porque han conseguido menos medallas de oro, y en la tercera posición está Japón con 19 medallas de oro, 36 preseas en total. Y Venezuela está en la posición 34 con la medalla de oro conseguida por Yulimar Rojas y las 3 preseas de plata, para un total de 4 medallas para la delegación venezolana. 3:54 de la tarde, así finaliza el reporte deportivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por nuestro especialista, también periodista en deporte, Luis Daniel Cambero. Muchísimas gracias, Daniel. Será ya para mañana el próximo contacto con el próximo resumen de mitad de semana. Finalizamos mencionando todos los canales comunicacionales, por favor. Gracias a ti, Nora, y bueno, por acá vamos a estar atentos para el reporte informativo del día de mañana. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como @CamberoSports, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y bueno, todos los martes escucharme por acá después de los Juegos Olímpicos, todos los martes por acá, por el programa Tu Voz en la Radio, con el podcast Conectados al Deporte. Gracias, Luis. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, Nora. Gracias.